Biblia 365. Día 71. Libro de Josué. Capítulos del 5 al 8. Capítulo 5. Todos los reyes amorreos que estaban en la parte oeste del Jordán, y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo, oyeron que Dios había secado el agua del Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo, y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando Dios le dijo a Josué: «Haz unos cuchillos de piedra, y vuelve a circuncidar a los israelitas». Josué hizo los cuchillos, y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar, cuando salieron de Egipto, ya habían muerto por el camino, en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después, por el camino, en el desierto, no lo estaban. Como los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Estos hombres no obedecieron a Dios, por lo cual Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué los circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que Dios había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces Dios le dijo a Josué: «Con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios». Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces, no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». El hombre respondió: «Ni uno ni el otro. Vengo como jefe del ejército de Dios». Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: «¿Qué le manda mi señor a este siervo suyo?». El jefe del ejército del Señor le respondió: «Quítate tus zapatos, porque el lugar donde estás es santo». Y Josué le obedeció. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 6. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero Dios le dijo a Josué: «Yo te he entregado Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las campanas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas,
y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces, cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué a los sacerdotes les dijo: «Lleven el arca de la alianza y 7 de ustedes vayan delante del arca, con trompetas de cuerno de carnero». Y el pueblo le dijo: «Vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres que están armados que vayan delante del arca de Dios». Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca tocando las 7 trompetas, y el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero Josué le mandó al ejército que marchara en silencio, hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Josué hizo que el arca de Dios diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca de Dios. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de Dios, sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres armados iban delante de Dios, y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día, le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Durante 6 días hicieron lo mismo. Al séptimo día, se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué le dijo al pueblo: «Griten, Dios les ha entregado a la ciudad. La ciudad con todas las cosas que hay en ella será consagrada a completa destrucción, porque Dios así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que enviamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad, y que Dios ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario, pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le ocasionarán la desgracia. Pero toda plata y el oro y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas a Dios y se pondrán en su tesoro». La gente gritó y las trompetas sonaron. Cuando los israelitas escucharon las trompetas, comenzaron a gritar a todo pulmón y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después mataron a filo de espada a los hombres, mujeres y jóvenes y viejos, y también a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Josué les dijo a los espías que habían explorado la tierra: «Vayan a casa de la prostituta y sáquenla de allí, con todos los suyos tal como ustedes se lo juraron». Ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos sus parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro de Dios. Sin embargo, Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó. Y desde entonces, los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Luego, Josué hizo el siguiente juramento: «Maldito sea a los ojos de Dios el que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Sean echados los cimientos sobre su hijo mayor, y sobre su hijo menor puestas las puertas». Dios
ayudó a Josué, y la fama de Josué se divulgó por toda la región. Capítulo 7. Un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acán y era hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Serach, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante Dios por haberse tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira de Dios se encendió contra ellos. Josué había enviado a unos hombres desde Jericó, para que fueran hasta ahí, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven, con órdenes de explorar la región. Ellos fueron y exploraron ahí, y al volver le dijeron a Josué: «No hace falta que todo el pueblo ataque ahí, pues 2 o 3 mil hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo, porque los que defienden la ciudad son pocos». Así pues, unos 3 mil hombres subieron para atacar ahí, pero los de ahí los derrotaron y los hicieron huir. Mataron como a 36 israelitas, y a los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, y en la bajada los destrozaron. Por esta razón, la gente se desanimó y perdió el valor. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca de Dios, tocando el suelo con la frente, hasta la caída de la tarde. Y Josué decía: «Ay, Señor, ¿por qué hiciste que este pueblo pasara el Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán». Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y todos los que viven en la región se enterarán de lo que ha pasado y nos atacarán, y no quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? Y Dios le contestó: «Levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han quebrantado la alianza que yo hice con ellos. Tomaron las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal, y las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si ustedes no destruyen lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Levántate y convoca al pueblo. Diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así: Tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Mañana preséntense todos por tribus, y la tribu que yo señale presentará a cada uno de sus clanes. El clan que yo señale presentará a cada una de sus familias, y la familia que yo señale presentará a cada uno de sus hombres. Y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido, será quemado con su familia y con todas sus posesiones, por haber hecho una cosa indigna en Israel, y no haber cumplido la alianza del Señor. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y mandó que la gente se presentara repartida en tribus. Y Dios señaló a la tribu de Judá. Entonces Josué hizo que la tribu de Judá presentara a cada uno de sus clanes. Y fue señalado el clan de Serach. De entre los de Serach fue señalada la familia de Zabdí. Cuando los hombres de la familia de Zabdí se acercaron uno por uno, fue señalado Acán, el hijo de Carmí.
que era nieto de Zabdí y bisnieto de Seraj, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da honor y gloria al Señor y Dios de Israel. Esto es lo que dice. Y Acán le respondió: En verdad confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice. Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas, y me quedé con ellas, y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Josué envió a unos hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que allí estaba escondido, con la plata en el fondo. Lo tomaron y se llevaron a Josué y a los israelitas, los cuales se presentaron a Dios. Luego se llevaron a Acán al valle de Acor, junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, y su tienda y todo lo que era suyo. Josué le dijo: ¿Por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ahora que Dios haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos, y luego los quemaron. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se tornó de la ira de su furor. Y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor, hasta hoy. Capítulo 8. Dios le dijo a Josué: No temas ni te desanimes. Toma todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai. Pues yo te daré victoria sobre el rey de Ai y su pueblo. Su ciudad y sus territorios serán tuyos. Y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey. Aunque en este caso, ustedes podrán quedarse con las cosas y los animales vencidos. Prepara un ataque sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. Josué se preparó con todo su ejército para marchar contra Ai. Escogió 30,000 guerreros, a los cuales envió de noche, con este orden: Oigan bien, vayan por la tarde atrás de la ciudad, escóndanse cerca de ella y manténganse listos para atacar. El resto del pueblo se acercará conmigo a la ciudad, y cuando los de la ciudad salgan a atacarnos, nosotros huiremos de ellos como la vez pasada. Ellos nos perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos han hecho huir. Entonces, ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. Pues el Señor, su Dios, se la va a entregar. Una vez que la hayan tomado, quémenla, conforme a la palabra de Dios. Es una orden. Entonces Josué les dio la orden de partir, y ellos fueron y se escondieron entre Betel y Ai, mientras que Josué pasó la noche en el campamento. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y pasó a revisar a su pueblo. Luego se puso al frente de ellos, junto con los ancianos de Israel, y se dispuso al norte de ella, teniendo el valle entre ellos y la ciudad. Todos sus hombres se acercaron a la ciudad por la parte de adelante, y acamparon al norte de ella, teniendo el valle entre ellos y la ciudad. Josué escondió unos 5,000 hombres entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De modo que el ejército quedó repartido en 2 grupos, uno escondido al oeste de la ciudad y el otro en el campamento, al norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ai vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle del Jordán, sin saber que otros israelitas estaban escondidos detrás de la ciudad.
Entonces Josué y sus hombres fingieron ponerse en fuga, y huyeron de los de Ai por el camino del desierto. Entonces todo el ejército de Ai recibió órdenes de perseguirlos, y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad. No quedó ningún hombre de Ai ni de Betel que no saliera tras los israelitas. Pero en sus ansias por perseguirlos, dejaron indefensa a la ciudad. Dios le dijo a Josué: «Da ya la señal de atacar la ciudad de Ai, porque yo te la entregaré». Josué dio la señal, ordenando el ataque. Entonces, los que estaban escondidos salieron rápidamente de su escondite. Se lanzaron contra la ciudad y la tomaron, prendiéndole fuego enseguida. Cuando los hombres de Ai miraron atrás, observaron que el humo de su ciudad subía hasta el cielo. No tenían escape por ningún lado, porque los israelitas que antes huían hacia el desierto, ahora se lanzaban al ataque. Cuando Josué y todos los israelitas vieron que los que se habían escondido habían tomado ya la ciudad y que le habían prendido fuego, se volvieron y atacaron a los de Ai. Luego, los que habían tomado la ciudad salieron de ella, de modo que los de Ai quedaron encerrados entre las dos fuerzas israelitas, las cuales atacaron a los de Ai hasta matarlos a todos. Solo dejaron con vida al rey de Ai, al cual capturaron y llevaron ante Josué. Después de matar a todos los de Ai que habían salido a perseguirlos, los israelitas regresaron a Ai y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron 12,000 habitantes de Ai, entre hombres y mujeres, pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que los destruyeran a todos por completo. Los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que había en la ciudad, como Dios le había dicho a Josué. Y Josué quemó Ai y la dejó en ruinas para siempre, tal como se ve todavía. Josué colgó al rey de Ai de un árbol hasta el atardecer, y cuando el sol se puso, mandó a que lo bajaran y echaran su cuerpo a la entrada de la ciudad, y que amontonaran piedras encima de él. El montón de piedras estaba allí todavía. Entonces Josué edificó en el monte de Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo de Dios, se lo había mandado a los israelitas, y conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra sin labrar. Entonces, los israelitas ofrecieron holocausto sobre el altar y presentaron sacrificio de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos, oficiales y jueces, se pusieron a los lados del arca de la alianza del Señor, delante de los sacerdotes levitas, que la llevaban en hombros, para la bendición del pueblo de Israel. La mitad de ellos estaba del lado del monte Garizim, y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo de Dios. Después, Josué leyó todas las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todas las cosas que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la comunidad de Israel, incluyendo a las mujeres y niños, y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. ¿Cómo refleja la toma de Jericó la obediencia y la fe del pueblo de Israel? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan
Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.